en Hechos capítulo 2 y versículos 14 a 21. Esto era el día de Pentecostés y ocurrió después del bautismo del Espíritu Santo. Y lo que ocurrió fue que todos los hermanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo como unas 120 personas, y se reunió un montón, miles de personas se reunieron alrededor de la casa donde ellos estaban orando. Entonces, piensa si esto es el aposento alto, que así se llamaba la casa, y aquí no somos 120, ni como 120, pero somos los suficientes como para que el Espíritu Santo caiga en este lugar, amén, y llene nuestros corazones y todos los que están alrededor puedan no entender nada, pero saber que hay algo que lo necesitan y que se acerquen, ¿verdad? Entonces, aquellos se acercaron y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos, hablando de los 120, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 3 de la tarde. Las 9 de la mañana. La hora tercera era las 9, claro. El día empieza a las 6 allí. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, o sea, primero dice, lo dijo el profeta Joel, pero después dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a decirlo todos juntos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Amén. Pues este mensaje que dio el profeta Joel fue la apertura de una época, de un tiempo, una nueva manifestación de Dios en la que el Señor había hecho una nueva dimensión para la humanidad, derramar el Espíritu Santo a todos los que creyesen en Él. Pero si nos fijamos bien, este pasaje se está refiriendo precisamente ahora. Fue real allí porque fue el inicio. Pero aquí vemos en los postreros tiempos y después al final termina cuando venga el Señor a recoger a su iglesia. En esa época, poco después, vendrá el Señor y recogerá a su iglesia. Es decir, el Señor está hablando de una manera tan clara a nuestros días. Es una palabra rema para hoy. Es tiempo, ¿verdad? ¿Hoy es tiempo? Hoy es tiempo. Hoy es el tiempo. ¡Aleluya! Este es el tiempo en el que el Señor manifestará su gloria en la iglesia con poder del Espíritu Santo. Estamos en una... Me asusta, me da cosa, pero por otra parte digo, es que es el tiempo. ¿Me explico? Estamos en tiempo de elecciones y la cantidad de cosas que se dicen y cosas que se dicen y no se hacen y cosas que se desean pero que simplemente se desean pero que no llegan y como también cosas que son correctas
pero las tuercen y le llaman como si fueran incorrectas. Y las cosas malas las toman como si fueran buenas. Y estoy mirando todo esto y digo, ay Señor, pero ¿dónde va nuestra sociedad? ¿Pero qué vamos a votar? Pero sí que no es cuestión de votar, claro, tendremos que votar porque es nuestra obligación. Pero que no es cuestión de votar, es cuestión de que la humanidad tenga un encuentro con su Dios. Es que lo único que necesita nuestra sociedad no son nuevos políticos. Lo que necesita es un encuentro con Dios. Y eso cambiará y hará que las cosas funcionen en su orden. Aunque no sé si habrá suficiente tiempo después que esto ocurra, porque me parece que el Señor va a venir tan pronto, que casi no nos va a dar tiempo a ver el resultado de este gran avivamiento mundial. De todas maneras, yo lo espero. Amén. Yo lo espero y lo proclamo. Y proclamo que es el tiempo del Señor para grandes y poderosas cosas. Aleluya. Jesús lo anunció. Pero de todas maneras, este cambio que viene de parte del Señor, pero no solamente viene de parte del Señor. Lógicamente es el Señor el que lo hace. Pero escucha bien, iglesia, lo hace a través de nosotros. Lo hace a través de ti y de mí. Porque lo hizo el día de Pentecostés en el año 33. Lo hizo en aquel Pentecostés cuando el Espíritu Santo cayó sobre 120 personas y aquellas personas no eran políticos, no eran gente de grandes autoridades o de grande influencia, eran gente sencillas como nosotros, pero vino el Espíritu Santo sobre ellos y cambió la ciudad, y cambió Occidente, y cambió el mundo entero, y cambió de tal manera que hasta el día de hoy, aunque no se dan cuenta, pero cuando hablan de años y de años, siempre están hablando de antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? AC o DC, antes de Cristo o después de Cristo. ¿Por qué? Pues porque hubo un año, el año 0, en el que nació Cristo, en el que dio su vida por nosotros, en el que nosotros, en tiempo atrás, la iglesia fue bautizada llena del Espíritu Santo y la iglesia salió proclamando el nombre poderoso de Jesús. Y mientras proclamaba el nombre del Señor, las señales y los prodigios y las maravillas se iban haciendo. Señales en el cielo y señales en la tierra. Amén. Pues eso quiere el Señor repetirlo en este tiempo. Algunos le llaman avivamiento. Y está bien llamado porque es un avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Amén. Somos pentecostales, eso se ve, se nota. Tenemos algo. Y ese algo Jesús lo anunció y me gusta mucho de la manera como lo anunció. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer. Estoy hablando de un tiempo cuando todavía la iglesia estaba en proyección. No se había hecho la iglesia como tal, estábamos en un proyecto. La gente no había nacido de nuevo todavía, no existía lo que nosotros entendemos por el nuevo nacimiento, porque Jesús aún no había sido muerto ni glorificado. Jesús se encuentra con una mujer samaritana y le dice, versículos 13 y 14, porque le pidió agua y ahí hubo una conversación y Jesús le dice, mira, es que cualquiera que bebiere de esta agua, la del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Quiero resaltar una palabra y dice, sino que el agua que yo le daré será en él. En él. Dentro de él. Y será en él una fuente. Hemos cantado también de la fuente, ¿verdad? Una fuente. Una fuente que salta. Pero no dice que saldrá una fuente
o que estarás debajo de una fuente, o que te pondrás debajo de una cascada. No, dice que de dentro va a salir una fuente. Más adelante, en el capítulo 7, vuelve a decir algo parecido. Dice, en el último gran día de la fiesta, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y bebe. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿de dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y aquí vuelve a enfatizar otra vez, y vuelve a enfatizar que de su interior, de tu interior, no es una influencia de fuera, es un poder de dentro. El Señor está hablando de un poder interior que va a cambiar el sistema de conducta. Aquellas personas que están luchando con sus debilidades, aquellas personas que no entienden, aquellas personas que no tienen paciencia, aquellas personas que de su interior correrán ríos de agua viva que sanará todo eso. Aleluya, gloria sea al nombre del Señor. En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y versículo 15 al 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros de vez en cuando, ¿no? Para siempre, porque hasta ese momento venía sobre algunas personas y de vez en cuando. Pero Jesús estaba aquí anunciando que iba a venir un tiempo nuevo para la humanidad. Y estaba diciendo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese consolador? El Espíritu de verdad. Y escucha bien, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. No dice está. Aquí dice que estará. ¿Por qué? Porque iba a venir un día en Pentecostés cuando iba a estar en ellos y se iba a producir esos ríos de agua viva y se iban a producir esa fuente que salta para vida eterna. Porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús lo anunció y lo anunció también. Y mira que dice en el versículo 12, un poquito antes, está hablando de cosas y después explica el porqué de estas cosas. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y después explica lo que acabamos de leer de que yo rogaré al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir lo siguiente. Jesús está hablando a sus discípulos y les está hablando cosas que ellos no podían entender, las entendieron después y gracias a Dios nosotros podemos entenderla porque tenemos el Espíritu, pero ellos estaban todavía, de hecho pensaba que Jesús había venido para quitar a los romanos de medio y poner un nuevo reino. Todavía tenían la mente allí porque el Espíritu no estaba dentro. Es necesario tener el Espíritu dentro y estar llenos del Espíritu. Amén. Entonces, les estaba diciendo, y veis lo que yo hago, porque se maravillaban. ¡Buah! Tocaba a un ciego, ¡buah! Resucitaba a un muerto, ¡buah! Le decía unas palabras a un paralítico y se levantaba. ¡Buah! Hacía cada cosa y yo me imagino los ojos de los discípulos les seguían porque no vean. Y les dice Jesús, pues las cosas que yo hago vosotros también las haréis. Y escucha, aún mayores que estas haréis. ¿Mayores? Sí. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Allí ya los descolocó en su mente lógica porque esto era muy raro. De hecho, cuando Jesús le dijo que tenía que ir, que tenía que morir, decía que no te vaya, que no te pase esto, porque no podían entender la grandeza de la obra de Dios que pasaba por su sacrificio en la cruz. ¿Qué ocurrió? Que Jesús solamente les estaba predicando, enseñando lo que iba a ocurrir,
pero claro, ellos no lo veían y así. Entonces les dice, cuando yo vaya al Padre. ¿Por qué? Pues porque era necesario que Jesús muriera y después de muerto, mira, vamos a leerlo mejor, fue al Padre. Vamos a leer en el capítulo 20 del mismo San Juan y versículo 21. Jesús ya había muerto, Jesús había resucitado, Jesús se había aparecido a sus discípulos en algunas ocasiones. Y entonces, dice el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Escucha, porque a partir de ese momento, justo después de resucitar, no podía hacerlo antes, porque antes estaba todavía ligado a su cuerpo mortal. Pero el Espíritu Santo es algo que, como él dijo, el Padre y el Hijo decidieron enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Os dará otro consolador. Entonces él tenía que cumplir y subir ante el trono del Padre, resucitado en gloria. Dice la palabra que él bajó al mundo de los muertos y después, cuando resucitó, él subió al Padre. De hecho, ¿recordáis aquel pasaje que quería María quería abrazar a Jesús y decir, no me toques porque aún no he ido al Padre? ¿Recuerdas esto? Fijaos que cómo la palabra va dando detalles de cosas y era tan importante esto que fuera al Padre, porque ya lo hemos leído, irá al Padre y os enviará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Él fue y vino, y cuando reunió a sus discípulos, dice, sopló. ¿Sabe qué es cuando uno sopla? Cuando uno sopla, recibe el soplo del que sopla. Lamentablemente en algunos momentos es hasta contagioso, ¿no? Porque hay virus y cosas de estas, pero del Señor no había ningún virus. Lo que había era el Espíritu Santo de Dios que sopló sobre sus discípulos y sus discípulos aspiraron. ¿Y qué pasó? Al aspirar, entró dentro de ellos el Espíritu Santo del Señor. Una manera simbólica, ¿no? Porque el Espíritu Santo no entra por aire. El Espíritu Santo entra por Espíritu que es y porque abrimos nuestro corazón y decimos, ven a mi corazón, oh Cristo. Ven a mi corazón, Señor. Ven, Espíritu Santo, y lléname, lléname, lléname. Y sabemos ahí que los discípulos allí recibieron el Espíritu Santo. Pero escucha una cosa, ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no recibieron la plenitud, para decir una palabra, el estar llenos. Si ahora no tenéis suficiente imaginación para decir que yo tengo aquí un vaso, ¿verdad? Y ese vaso le pongo agua y tiene 1 centímetro de agua. Entonces yo diría, este vaso tiene agua, vamos a llamarle al agua espíritu y al vaso nosotros, ¿no? Tengo espíritu, sí, 1 centímetro. Pero el Señor no quería que tuviéramos 1 centímetro porque Él ya había dicho que de su interior correrían, ¿verdad? Y sería como una fuente. O sea, no es un vaso. Queridos hermanos, Dios no nos ha llamado a ser vasos, nos ha llamado a ser fuentes. Wow, yo esperaba ahí un amén muy fuerte. ¿O es que tienes miedo de ser una fuente? Es que imagínate, porque cuando el vaso se llena, y se llena, y se le echa más, y se le echa más, y no cabe más, pero se le sigue echando, ¿qué ocurre? Se desborda. Y cuando se desborda, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa a lo que está alrededor? Se impregna, se moja, y todo lo que está alrededor se nota que está impregnado por algo que sale de ese vaso. ¡Aleluya! ¿Lo coges, verdad? ¿Lo coges?
Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, y el Espíritu te llena más y te llena más, es natural que todo lo que está a tu alrededor se quede impregnado de lo que hay dentro de ti. Es natural que las personas que te conocen, te ven y dicen, oye, pero tú tienes algo que yo no tengo. Tú tienes un olor fragante que huele a Dios. Y aquellos que son malos, malos, dirán, estos están borrachos, estos no hay quien los aguante, estos son unos sectarios, estos son y dirán todo lo que quieran decir, pero gloria sea el nombre del Señor porque su palabra permanece y prevalece sobre todo. Amén. Un aplauso al Señor. Él merece toda gloria. Amén. Amén. Por eso les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero más adelante, y antes de subir al cielo, Jesús habla con sus discípulos y les dice en Hechos capítulo 1 y versículos 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Y aquí está hablando, bueno, pero la promesa, pero ya no han recibido el Espíritu Santo, ¿cómo es que ahora habla de una promesa? Recibieron el Espíritu Santo, pero ahora explica lo de la promesa. Y les dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya, qué palabra, qué énfasis, qué declaración más bonita para aquellos discípulos que estaban con Jesús, asombrados porque estaban viviendo un momento de gloria. Jesús resucitado está con ellos, les está hablando, pero fíjate que todavía no entendían. A pesar de todo, no entendían. Se ve que el centímetro era un poco de una gotita y nada más, ¿no? Que se quedó allí porque su mente todavía no se había tocado, porque más adelante dice, entonces, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y le dice Jesús, que no os toca a vosotros saber los tiempos o el momento que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Aquí, amén. Esto fue una promesa, más que una promesa, fue una declaración de cómo el Señor Jesús conocía los tiempos y manejaba la situación y le decía a los discípulos lo que iba a ocurrir, nada más. Solamente quedaos en Jerusalén hasta que recibáis el cumplimiento de la promesa del Padre, que es un bautismo. ¿Sabéis qué significa bautismo, no? A mí me sorprende cuando se le echan 4 gotas de agua a una persona y dice, ya está bautizada, porque yo no creo que se entierran las personas con una palada de tierra, porque bautismo significa sepultura. Sepultura en un sentido, pero no sepultura de muerte, sino estar metido, absorbido completamente, estar cubierto completamente, de tal manera que no se ve la persona, porque está completamente cubierta. Eso significa bautismo. Y dice, Juan os bautizó en agua, sepultando en agua, pero vosotros seréis escondidos, sepultados, cubiertos, de tal manera que no se os vea a vosotros en el Espíritu Santo. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor, amén. Y ahí entonces les dio la promesa. Y entonces ellos, para ir paso a paso, sí dijeron, nos ha dicho Jesús, porque de allí ya se fue al cielo. Y les dijo que ya, hasta que no vuelva la segunda vez, ya esto lo dijeron los ángeles que se aparecieron, este Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir, así vendrá. Y ¡wow! ¡Qué mensaje más hermoso! Pero mientras, escucha, a Jerusalén, que es lo último que dijo Jesús a sus discípulos, ir a Jerusalén, quedaos allí hasta que recibáis la promesa del Padre. Esto, a mí me viene el pensamiento cuando uno se va a marchar un tiempo y va a dejar la casa a cuidado de alguien,
le está dando detalle y lo más importante se lo deja para lo último. Oye, y no te olvides que, y tal cosa, ¿verdad? Y Jesús les dice, yo me voy a ir, pero escuchad, vais a recibir la promesa del Padre. Porque eso es lo que realmente necesitáis vosotros para este tiempo, para vuestra sociedad, para levantar a mi iglesia. Aleluya. Y entonces ellos se fueron al aposento alto, se fueron a lo que para ellos era el templo, y dice el capítulo 2 y versículo 1 que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Estaban todos unánimes juntos. Esta es una cualidad o unas condiciones que puso Dios a su iglesia incipiente para que comenzase la gran manifestación de la gloria de Dios. Lo primero es estar, porque algunos vienen pero no están. O a veces venimos y tenemos tantas cosas que no estamos, que se nos va a la olla, vamos, que estamos pensando en no sé qué, y la comida y el trabajo y aquella cosa que tienes que hacer. Es como cuando te pones a orar. Si quieres acordarte de algo, ponte a orar. ¿Verdad? Como te acuerdas de todas las cosas que te has olvidado. Ay, Señor, ayúdanos. Hay que estar. Y hay que estar por lo que estamos. Amén. Así que a mí me gustaría que el Señor grabase con fuego estas palabras en esta mañana en nuestro corazón. Porque este es el tiempo de Dios. Y no podemos desaprovecharlo. Es el tiempo de Dios para un avivamiento en toda la tierra, pero comenzando por nuestra Jerusalén, comenzando por nuestra casa, comenzando por Cambrils y siguiendo por la Costa Dorada, o nos juntamos todos en la Costa Dorada y ya está hecho, ¿no? Es nuestra responsabilidad donde el Señor nos ha puesto y debemos estar, y estar todos. Todos debemos de tener el mismo sentir. Todos debemos de tener la misma expectativa de lo que Dios quiere hacer. Todos tenemos que tener el deseo de que el Señor me bautice o me renueva, porque hay algunos que están bautizados con el Espíritu Santo, pero no están renovados. Y los digo porque si tú coges un vaso y lo dejas quieto, no tardarán mucho tiempo en el que ese vaso se va secando. Yo lo sé por la piscina de mi casa, yo no le hago nada, pero se evapora el agua, se baja y tengo que, no lo voy a rebosar porque no es el plan, además ahora en sequía, ¿no? Pero que no hay que hacer nada para que se seque. Incluso podemos ser pentecostales que hablamos de los éxitos pasados, de los tiempos aquellos, cuando el Espíritu Santo venía sobre mi vida y estás contando testimonios de cosas que pasaron, que dijeron, que hicimos, que no sé qué, para aquí y para allá. Pero ¿y ahora qué? ¿Dónde está ese fuego? Aviva el fuego del don que hay en ti. ¡Aleluya! Tú que estás lleno del Espíritu Santo, renueva. Y digo renueva porque tienes que poner tú tu parte. El Señor, renuévame. No, eres tú el que te tienes que poner. Y los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, pues que se pongan bajo la fuente del Altísimo. ¡Aleluya! Porque el Señor quiere llenar de su Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Dice el Señor en su palabra, y para vuestros hijos, para vuestras hijas, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén, aleluya. Así que estar todos unánimes con un mismo ánimo, con un mismo sentir, con una misma expectativa, con una misma visión. Aleluya. Qué bonito era. El viernes tuvimos en Pallaresos una mini vigilia porque se ha comenzado un tiempo hasta
hasta la fiesta de Pentecostés, de ayuno y oración, pero se comenzó con una vigilia y una de las cosas es que se estaba cantando por España, ¿no? Una misma visión, una misma visión, una misma expectativa, una misma vida. Salva nuestra España, era la canción que se cantaba. No quiero cansar demasiado con esto, pero para mí es muy importante que el bautismo del Espíritu Santo es o la vida en el Espíritu, ya más que el bautismo, la vida en el Espíritu es un proceso. Es un proceso que puede durar más tiempo o menos tiempo de acuerdo a la intensidad con que nos entregamos al Señor. El Señor Jesús, en el Evangelio de San Lucas, se nos habla de diferentes etapas. Él fue nacido por el Espíritu, ¿vale? O sea, en Jesús, en este sentido, no le podemos comparar con nosotros porque Él fue nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Él no nació por voluntad de varón, como dice la palabra, sino de Dios. Entonces, Él nació por el Espíritu Santo, así que su Espíritu era el Espíritu de Dios en Él, que también tenía su factor humano. Pero en Jesús se nos muestra que hay un proceso en su vida en el que llega una culminación especial cuando comenzó el ministerio. Y entendemos que Jesús, como dice la palabra, nació por el Espíritu y vivió una vida natural correcta, ejemplar con sus padres, con sus hermanos, sujetos a sus padres, etcétera, etcétera. Pero nos dice luego ya en el capítulo 3 que Jesús fue bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado, hubo una manifestación física que nos probó, que nos dejó detalles, para que nosotros hoy tengamos en cuenta de que hay un momento especial en nuestras vidas en el que el Espíritu Santo se manifiesta de una manera poderosa. Y así fue cuando Jesús fue bautizado, que cuando bajó a las aguas, dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma. El Espíritu Santo vino, ¿verdad? Y se posó sobre él, pero los cielos se abrieron y se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oí. Y ahí vemos, en ese cuadro, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Trinidad de Dios en ese cuadro. Es que cuando nosotros tenemos el Espíritu en nuestras vidas, tenemos toda la plenitud de la deidad. Todo el cielo, todos le pertenecemos a Él. A veces lo hablamos de una manera que parece que los importantes somos nosotros porque tenemos a Cristo. No. Nosotros somos los privilegiados porque entramos en una dinámica de Dios. Entramos en un mover sobrenatural. Entramos en una visión de algo que va mucho más allá de lo que este mundo puede ofrecer, porque el mundo fue hecho por Él. Él es mayor que todo. Y entonces vemos que el Señor, después que fue bautizado, el mismo Espíritu Santo le llevó por un camino que no le gustaba a nadie. Lo llevó al desierto. Dice el capítulo 4, lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y para qué fue al desierto? Para ser tentado. ¿Veis que es un proceso en el que el Señor nos muestra que Él conoce nuestras debilidades? Aunque Él no cometió pecado, pero sí vivió lo mismo. Y nos muestra lo que puede ocurrir con nosotros si tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y es que nos ayuda y nos abre los ojos y hace entender las Escrituras. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que el diablo empezó a tentarle. Y como conocéis la historia, Jesús en cada una de ellas decía: escrito está. Escrito está. ¿Dónde? En la palabra. Aleluya. La palabra cobra vida. ¿Por qué? Porque la palabra es el Espíritu Santo, la escribió. La palabra se manifiesta, la palabra se hace real, la palabra se hace vida. Entendemos la palabra porque tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántas verdades no ocultas
sino que no se pueden ver si no es por el Espíritu Santo en las Escrituras, porque están allá. Dice que cuando salió, dice el versículo 14, cuando salió del desierto, y Jesús volvió, ¿cómo? En el poder del Espíritu a Galilea. Fijaos qué proceso. Fue bautizado en el Espíritu, fue llevado al desierto lleno del Espíritu, pero salió del desierto en el poder del Espíritu. Va viendo un proceso de más. Y entonces sale y llega a Nazaret, a su ciudad. Y dice que llegó a la sinagoga, y versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y aquí vemos ahora otro nivel mucho más profundo. Está desbordado del Espíritu. Ya está lleno, está en el poder, pero ahora está desbordado. Hay un fluir de su interior. Y dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué palabra más hermosa! Yo no sé cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, le dan a leer esta palabra. ¿Cómo las leería? Que dice la palabra, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Pero los ojos de todas en la sinagoga estaban fijos en él. Algo estaba fluyendo, algo estaba saliendo de él, que todos los demás, en vez de, y ahora a ver qué toca, todos los ojos se fueron hacia Jesús. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Qué declaración! ¡Qué declaración más grande! El profeta Isaías escribe de la unción del Espíritu Santo para la iglesia. Jesús fue el que inició esa manifestación y todos estaban esperando. Y es que además esta palabra no es que decía que él lo escogió allí para leer, sino que es que le tocaba leer esta palabra. Allí se leía hoy toca como en el misal, ¿no? Hoy toca esto. Y entonces abre y qué curioso, justamente tocaba eso. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias. Me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esto es algo bueno, yo digo que Dios nos está llamando a todos, pero de una manera muy especial a aquellos que estamos comprometidos en el ministerio. Una unción del Espíritu Santo, un poder sobrenatural, que no es cuestión de solamente hablar en lenguas, como decimos: sí, he recibido el bautismo del Espíritu Santo, he hablado. No es solamente el hablar en lenguas, es que es un fluir de Dios del interior, es unas revelaciones de Dios, es una capacidad de hablar proféticamente, es una sensibilidad, es una autoridad contra los demonios, contra todo lo que se levanta en contra del nombre del Señor, porque hay un dominio sobre las estrategias diabólicas, porque el Señor está con nosotros, porque hay una unción de Dios, es un fluir de Dios, hay una liberación y nos libera para todo. Nos libera de nuestros complejos, nos libera de nuestras debilidades, nos libera de todo, porque el Espíritu Santo, fluyendo como un río, una fuente en nuestro interior, cambia todo. Cambia mi visión, cambia mi vida, cambia mi perspectiva, cambia mi visión limitada a lo material, a lo natural, para darme una visión sobrenatural y eterna. ¡Aleluya! Y eso hace que podamos tener, y gloria a Dios, ¡aleluya! Santo sea el nombre del Señor. Amén.
Amén. No voy a terminar y no voy a tocar un ejemplo bíblico, pero lo podéis leer tranquilamente en vuestra casa, el capítulo 19 de Hechos, cuando habla de la iglesia de Éfeso, que doy como introducción. La iglesia de Éfeso era una iglesia tan moderna como la nuestra, con sus asambleas, sus democracias, sus sindicatos, sus deportes, industria, sus negocios, sus bancos. Lo tenían todo, tenían todo. Eran paganos de la diosa Diana y eran también muy aficionados a las ciencias ocultas. Y sin embargo, un grupito de hermanos, 12, aquí somos más de 12, 12. Les preguntó Pablo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creéis? ¿El Espíritu Santo qué es? Fueron bautizados, les puso las manos, comenzaron a hablar en lengua. Y empezó el Espíritu Santo a moverse con esos 12 y con Pablo a la cabeza. Y comenzó el Espíritu Santo a moverse y a moverse. Empezaron a convertirse almas, empezaron a convertirse. Y claro, se convertían tantos que ya la gente dejaban las ciencias ocultas, dejaban su paganismo, y entonces vino una crisis económica y un tal Demetrio, que era el presidente del sindicato de los plateros, así le llamo yo, empezó a movilizarse y a movilizar la gente, hicieron una manifestación. Pero dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, porque Dios hacía milagros a través de su iglesia en Éfeso. Y tenemos una carta maravillosa en Apocalipsis que la podéis leer, algo poderoso. Queridos hermanos, amigos, lo que el Señor, no lo pido yo también, pero lo que dice Dios, yo tengo cosas grandes y poderosas para hacer en medio de vosotros, con vosotros. Ninguno se estime menos que otros, porque la gracia de Dios no hace diferencia ni excepción de personas, sino que coge todo aquel que quebrantado de corazón y viene al Señor con la expectativa, Señor, yo quiero ser usado por ti. Tampoco hay edad, no hay edad, ni de niño ni de adulto, y os lo puedo garantizar por las dos partes. No hay edad, porque el Espíritu de Dios no hace acepción de personas. Nos ponemos en pie y oramos. Aleluya. ¿Tienes expectativa de Dios? ¿Crees que Dios puede hacer algo grande y poderoso aquí en Cambrils? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Levanta tu mano. Y vamos a hacer un clamor al Señor, como hemos cantado por nuestra ciudad. Aleluya. Que el Señor nos ayude a mirar con sus ojos y a sentir con su corazón. Y pedimos no solamente la paz por nuestra ciudad, pedimos la liberación del yugo de esclavitud que tiene nuestra ciudad. Aleluya. Y hacemos un clamor.